Atención, atención, que esto es fuerte. Resulta que a Atai y Serinei, sí, los que nos tenían a todos con el corazón en un puño y pensando que lo suyo era cosa del pasado, parece que vuelven a estar juntos. Y no, no es un rumor tonto de internet, hay pruebas. Nos han pillado, y no una, ni dos, varias veces. Esto ha explotado en redes y la verdad es que ha pillado a muchos desprevenidos, incluida yo. ¿Quién lo diría, verdad? Después de todo lo que se dijo de las separaciones, de las idas y venidas, zasca. Ahí los tenemos compartiendo miraditas y, quién sabe, quizás mucho más. Pero a ver, vamos al grano. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que esta pareja, que parecía haber pasado página, decida darse otra oportunidad? ¿Por qué, seamos sinceros, no fue una ruptura sencilla, Hubo drama, hubo silencios, hubo mucho que especular. Y ahora, de repente, ¡pum! Reunión secreta a escapaditas y esa complicidad que no se puede fingir. ¿Será que el tiempo lo cura todo? ¿O hay algo más detrás de esta reconciliación sorpresa? Yo tengo mis teorías y creo que son bastante sólidas, Muchos están diciendo que es puro amor, que se extrañaban un montón y que no podían vivir el uno sin el otro. Y sí, puede ser que el amor verdadero es fuerte. Pero pensándolo bien, también estamos en un momento muy interesante para ambos. Serinei está a tope con sus proyectos, a Atai también ha estado en boca de todos. ¿Podría ser esto una especie de power couple reactivado? Imaginaos, juntos son imparables. El impacto mediático que tendrían ahora mismo es brutal. Además, ¿recordáis cómo se rumoreaba que había terceras personas? Que si otras actrices, que si otros actores. Esas historias siempre dejan heridas. Volver a empezar no es fácil si esas espinas siguen clavadas. Por eso creo que para que esto funcione ahora, tiene que haber un nivel de madurez diferente. Quizás han aprendido de sus errores, han crecido individualmente y ahora saben lo que quieren y lo que no quieren. No es lo mismo tener 20 y pico que estar entrando en la treintena. Y luego está el tema de la estrategia. No digo que todo sea falso, ojo. Pero en este mundillo, el timín lo es todo. Si ambos tienen proyectos importantes que lanzar, qué mejor que generar un revuelo positivo en torno a su vida personal. Unos cuantos titulares de amor y reconciliación pueden darles un empujoncito extra en visibilidad. Es un poco cínico pensarlo, lo sé, pero es la realidad del showbiz. No creo que todo sea una farsa, eso sería demasiado. Pero sí creo que están aprovechando el momento, y que quizás ambos se dan cuenta de que juntos suman más que separados, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Piénsalo, la gente adora ver a sus parejas favoritas juntas. Si ellos ahora mismo vuelven a aparecer como la pareja ideal, la que supera obstáculos y se da una segunda oportunidad, el público se enamora de esa historia. Y eso al final se traduce en fans más fieles, más atención a sus proyectos. Ya sabes cómo va esto. No es solo una cuestión de corazones, es también de cómo se mueven las piezas en el tablero del éxito. Lo que yo sospecho es que ha habido una conversación muy seria detrás de cámaras. Una de esas conversaciones donde se pone todo sobre la mesa, los miedos, las inseguridades, los errores del pasado y sobre todo, la posibilidad de que esta vez sí sea la buena. Y quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que la química que tenían era demasiado buena como para dejarla escapar. Y si encima les beneficia mediáticamente, pues miel sobre hojuelas. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que esto es un regreso del amor verdadero o una jugada maestra para ganar puntos mediáticos?